día que estamos iniciando el cafecito, ya nuestro invitado fue anunciado, el ingeniero Osiris de León, es geólogo, eso quiere decir que es experto en asuntos de movimientos telúricos o temblores de tierra, y tenemos reciente aún los temblores ocurridos en esta parte del país. Buenos días, Osiris, gracias por estar. Buenos días, amigo y hermano Jaime Tomás. Buenos días a toda la región del Cibao, todo el país y toda la gente que cada día está en sintonía contigo aquí, tomando un cafecito matinal para comenzar la jornada laboral. Así es. De los temblores de tierras de hoy, ¿qué nos dice? Mira, siendo las 4:45 de la madrugada de hoy, pues tuvimos un fuerte temblor de tierra de magnitud 4.8 con epicentro en Altamira. Altamira es una comunidad muy conocida para ustedes, los de aquí de Santiago y los de Puerto Plata, los de Navarrete, pero no para el resto del país. Altamira es una comunidad intramontana en ruta de Santiago para Puerto Plata o de Navarrete para Puerto Plata. Está antes de llegar a Inver. Esto que estoy explicando es para el que nos está viendo en Santo Domingo y que no sabe dónde está Altamira. Sí. Entonces ahí cerca de Altamira, digamos mitad de camino entre Navarrete y Puerto Plata, o entre Santiago y Puerto Plata, mitad de camino, se produjo una rotura sísmica en la madrugada de hoy. Ese temblor fue fuerte por dos razones. Primero, porque cuando el temblor es muy superficial, tú lo sientes fuerte en la superficie. Mientras más cerca de la superficie está, más rápidamente te llega la vibración y con más energía elástica. Pero hay otro factor importante. La única cordillera del sistema montañoso de la isla Hispaniola que es totalmente dominada por arcillas es la septentrional. A diferencia de la cordillera central, que es roca volcánica mayormente, con algunas rocas intrusivas graníticas, Sierra de Neiva y Sierra de Bauruco, que son rocas calizas muy rígidas, la septentrional tiene muchas arcillas. Y tú lo ves cuando tú vas por la carretera turística de Santiago a Puerto Plata, pasando por la entrada de Pedro García, o cuando tú vas de Navarrete a Puerto Plata, pasando por ahí, por la zona de Guanábano, la atravesada Inver. Esas arcillas que tú ves ahí generan una vibración mayor. ¿Por qué? Porque la onda sísmica de corte, que es la que te sacude fuertemente, hay 4 tipos de ondas que genera un terremoto. Onda P, primaria, que es de compresión, que no tumba casa, no tumba puente, no tumba nada. Onda de cizallamiento, onda S, que te mueve el terreno en 2 direcciones perpendiculares. Es la que te produce aquella sensación de mareo. Mucha gente te va a decir, después de un temblor de tierra fuerte, me estaba mareando. En realidad no se estaba mareando, sino el suelo se movió perpendicularmente. Es como que se mueva del frente y después de lado. Entonces, esa onda sí tumba estructuras, esa onda viaja muy lentamente, Jaime, a través de suelos blandos como en la cordillera septentrional. Y eso es lo que hace que, en situaciones como la madrugada de hoy, la gente se despertara con pánico. De hecho, he visto personas en las redes sociales que dicen, yo lo sentí como si hubiera sido de 7 aquí en Puerto Plata, porque lo sentí más fuerte que el del 22 de septiembre del 2003. Eso fue fruto de el lugar donde se produjo la rotura, la profundidad a la que se produjo y el tipo de terreno donde se produjo. Eso es lo que hace que la gente tenga un poquito más de temor, de miedo. Pero sí te puedo decir, Jaime, que hasta el momento actual he recibido reportes de la mayor parte del país. Todo lo que es el bloque norte, digamos desde Montecristi hasta Samaná se sintió. Y todo lo que es la zona desde el Valle del Cibao hasta la costa atlántica se sintió fuerte. Quiere decir que durante todo el día todavía la gente va a tener un poquito de temor, un poquito de miedo, sobre todo porque un temblor de esa magnitud, Jaime, te genera algunas réplicas posteriores, magnitud 3, 3.2, pero sí hay que decirle a la gente que no hay que entrar en pánico. Esa falla no es capaz de producir un cataclismo, un evento destructor, sino que es simplemente una rotura en la corteza terrestre, liberó energía y eso fue lo que la gente experimentó en la madrugada de hoy. El temblor que destruyó,
gran parte de Haití fue con ese movimiento perpendicular, ¿verdad? Sí. Porque yo lo sentí, fue un temblor que ocurrió como a las 6 de la tarde, recuerdo. Exactamente. Y sentí como que un movimiento extraño, como que me iba a marear, porque como que se movía de un lado hacia Así otro. es correcto. Tu apreciación es válida y es la señal clara, inequívoca, de que llegó la onda de corte. Porque la onda de compresión es como si a ti te empujaran contra la pared, pero no te sacuden, te empujan. Esa onda no rompe columnas, no rompe vigas, no rompe muros, no rompe nada. Simplemente es una onda que llega como una vibración y tú sientes como si te estuvieran empujando. Ahora, desde el momento en que tú comienzas a percibir que te mueves para un lado y para el otro, y después para el frente y para atrás, esa es la onda de corte. Esa es la onda que hace daño. Esa es la que puede tumbar tu casa, tu escuela, tu centro de trabajo, el puente, cualquier estructura importante que no sea robusta. Entonces, cuando tú sentiste eso, el 12 de enero del año 2010, a las 6 de la tarde hora dominicana, 5 de la tarde hora de Haití, era ese evento sísmico de magnitud 7 que tumbó 400.000 edificaciones y que provocó 316.000 muertes. Es el terremoto que más muertes ha provocado en los últimos 450 años y el segundo de mayor cantidad de muertes en los últimos 1000 años. Solamente superado por el de China de 1556, que produjo 850.000 muertes. ¿Y eso por qué? Eso por esa cantidad de muertes. Por dos razones importantes. Primero, el suelo en el valle de la ciudad de Puerto Príncipe es arcilloso. Tú tienes justo en el borde sur de Puerto Príncipe, la gente que va a Puerto Príncipe conoce el área de Petionville, donde comienza a subir la montaña hacia el sur, hacia Kenkov, hacia Fermate. Donde viven los ricos. Donde viven los ricos, exactamente. Buena definición. Esa área es roca, por eso ahí tú no viste ningún tipo de daño, ni vas a ver ningún tipo de daño en ningún evento sísmico. Ahora bien, desde que tú llegaste a la zona de contacto entre la roca y el suelo, donde hace a Delmas, a Cité Soleil, ahí tú tienes arcilla en Delmas y arenas en Cité Soleil. Ahí la onda se amplifica porque viaja muy lentamente. La onda lleva una energía elástica y tiene que conservarla. Cuando no la puede usar en velocidad porque el terreno es muy blando, muy suave, muy suelto, la usa en amplificación. La onda genera una amplificación muy alta y esa amplificación genera una fuerza cortante, Jaime, que te rompe todas las columnas que no estén diseñadas para soportar ese tipo de fuerza. Y eso fue lo que llevó a 400.000 estructuras, incluido el Palacio Nacional, sí, el Hotel Montana, el Unibank y todas sus extensiones. Donde quiera que había una extensión del Unibank, eso falló. Los ministerios fallaron. De hecho, tú que eres un seguidor de la situación política global, llegarás a la conclusión de que después de ese terremoto, todo cambió en Haití. Y que la situación política inestable, caótica, que vive Haití hoy, está derivada de ese evento sísmico, porque al caerse la sede del gobierno, la gente entendió que no había gobierno. Al caerse la catedral, la gente entendía que no tenía una protección de la iglesia. Al caerse el Palacio de Justicia, la gente entendió que el sistema judicial estaba en el aire. De repente, una sociedad que no ve cómo seguir ni al Poder Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial, comienza a entrar en libertad. Y viene el caos, el desorden, la anarquía y todo. Tú lo resumes, si tú lo revisas históricamente desde antes del 2010 hasta el presente, tú vas a ver un cambio brusco en la conducta del ciudadano después de ese evento sísmico. Seguimos esta conversación con el ingeniero Osiris de León. Un televidente me dice que Osiris es oriundo de Navarrete. Así es. Nací en Navarrete, crecí en Navarrete, estudié en Navarrete, pero ya cuando me llegó la etapa universitaria, estudié aquí en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que todavía no era pontificia, era simplemente la UCAMAIMA, como uno decía en ese entonces, pero me gradué en el año 79 aquí, en aquella graduación especial donde estuvo presente el presidente de la República, Antonio Guzmán Fernández,
el expresidente Joaquín Balaguer, el director del periódico Listín Diario, don Rafael Herrera, y el cardenal Monseñor Veras. Una graduación especial que organizó Monseñor Agripino Núñez Collado para los primeros 13 geólogos que se graduaron aquí en la República Dominicana, y 3 de los 13 éramos de Navarrete. Ahí estaba José Ramón Crespo, Juan Giovanni Pimentel y yo. Y 3 también de aquí de Santiago, de los Caballeros. Había 2 de La Vega, 2 de Bonao, 1 de Santo Domingo. Ahí completamos esa matrícula de 13 geólogos que éramos los primeros graduados en la República Dominicana para prestar servicios de geología y de minería a la sociedad dominicana. Bien, volviendo al tema de los temblores de la madrugada de hoy, corresponden eso a la falla septentrional, ¿verdad? Un poco más al norte de la falla septentrional. La falla septentrional es la falla que cruza justo en Gurabo cuando tú comienzas a subir el sistema montañoso desde la llanura de Santiago. Fíjate que Santiago es toda una planicie. Es un valle que fue tallado en el pasado geológico por las corrientes fluviales del río Yaque del Norte. Por eso tú ves que tú excavas en el patio de tu casa y tú encuentras arcilla. Y sigues buscando la roca y no la encuentras, porque el río se encargó de transportar mucha arcilla. Pero igual te vas a Villa González, a Navarrete, a Esperanza, a Mao, y te vas a encontrar la misma arcilla. Pero cuando tú llegas justo al pie de la cordillera septentrional, moviéndote de sur a norte, como si fueras para la costa atlántica, tú ves un escarpe. Ese escarpe es la falla septentrional. Te pasa justo en la zona de Jacagua, justo en la zona de Gurabo, justo en la zona de Villa González, Palmarejo, justo en la parte norte de Navarrete, donde comienza la subida de la Atravesada, justo donde está el pueblo de Jicomé, de Esperanza. Esa es la falla septentrional. En San Francisco de Macorís te pasa justo del lado norte del pueblo de San Francisco, del lado norte de Pimentel, del lado norte de Castillo y del lado sur de Villarriba, y entra tangencialmente al pueblo de Samaná y también al pueblo de Sánchez. Esa es la falla septentrional. Este temblor de esta mañana fue a mitad de camino entre la falla septentrional y Puerto Plata. Es lo que tenemos por ahí cerca, la falla de Camú, que es una falla que va también más o menos de este a oeste, que cruza por la zona del río Bajabonico y llega hasta la zona cercana a la franja sur de Gaspar Hernández. O sea, ahí se produjo la rotura de la madrugada de hoy. Oh, qué bien. Osiris, una de las preocupaciones cada vez que ocurre un temblor de tierra son las construcciones, que cada día son más en esta zona, incluso en la misma zona de Gurabo, aún a sabiendas de que hay una falla, se sigue construyendo. Y ya no son viviendas unifamiliares, ya son viviendas multifamiliares. Y la interrogante es, ¿esos edificios por lo menos se estarán haciendo con las exigencias de antisísmica que están establecidas por ley? Sí, mira, tú sabes que aquí hay un reglamento, el R001, que es el reglamento que rige el modelo constructivo en términos de la respuesta sísmica, tomando en consideración lo que es la aceleración que pueda producir el suelo al momento de un evento sísmico. Ocurre que se dan 2 cosas, Jaime. Primero, la construcción tiene que dividirla en 2 bloques, la formal y la informal. Lamentablemente, la construcción informal supera a la formal. La mayoría de gente en los pueblos, en los barrios, quiere buscar al maestro constructor amigo porque le cobra menos. Así no tiene que hacer un diseño. No tiene que ir a buscar un permiso al Ministerio de Obras Públicas o al Ministerio de Vivienda o a la alcaldía. La gente te hace un anexo en cualquier barrio, a cualquier hora, indistintamente de las condiciones del suelo, sin evaluar la respuesta sísmica del suelo. Eso se fue extendiendo hacia la construcción formal. Y de repente llegó un momento en que, con la prisa que teníamos con las escuelas, comenzamos a diseñar escuelas en gabinete, sin todavía haber adquirido el solar, y luego lo llevamos a un sorteo. Vamos a sortear 300 escuelas en Santiago. Y venía y se inscribía todo el que quería. Aquí, bueno, la escuela número 1 se la sacó Jaime Tomás, la número 2, Osiris de León, la número 3, Pedro García. Y cuando Jaime decía, ok, perfecto, ahora, ¿dónde me toca construir mi escuela? Todavía estamos buscando el solar. Entonces la pregunta que uno hacía y que sigue haciendo, ¿cómo tú tienes el diseño de una escuela, Jaime, si todavía tú no tienes el terreno
y mucho menos has evaluado el terreno. Entonces ahí hemos ido construyendo debilidades, hemos ido construyendo falencias que se nos han acumulado y por eso tú ves que todos los gobiernos tienen temor de asumir el tema porque el costo es alto y la cantidad de escuelas que hay que intervenir es grande. Entonces, sabiendo tú que todo el Valle del Cibao, desde Bonao hasta Montecristi, está lleno de estructuras, y sabiendo tú que los terremotos que hemos tenido en la historia han provocado daños en el Cibao, el del 2 de diciembre de 1562 te destruye a Santiago y a La Vega. Mucha gente cree, Jaime, que el terremoto de 1562 fue en Santiago y no fue en Santiago, fue en la costa atlántica, solo que amplificó en Santiago. Es decir, si tú tienes una inyección que te pusiste esta mañana, ahí yo te doy la mano al encuadrarte, cuando yo te aprieto la mano te duele aquí, no en la mano, porque esa es tu área sensible. Eso pasa en el suelo. El suelo que más se sacude y donde más daño se produce es donde el suelo es más sensible. Y Santiago es un suelo sensible. En consecuencia, cualquier tipo de estructura que tú vas a levantar en Santiago, escuela, hospital, alcaldía, gobernación, una iglesia, tú tienes que considerar el pasado sísmico que tú has tenido en Santiago. Jacagua fue destruida por completo, se reconstruyó, pero el terremoto de 1842 volvió y te destruyó Santiago. Volvió y te hizo daño en La Vega, pero nunca te ha hecho daño en la ciudad de Santo Domingo, porque Santo Domingo está sobre una plataforma de roca caliza coralina, rígida, dura. Esa roca que se te hace difícil, a veces casi imposible, tú excavar con pico y pala para una cisterna. Aquí en Santiago, con toda facilidad, en una mañana tú haces el hueco de una cisterna con 2 trabajadores con pico y pala por la facilidad de excavación en esa arcilla. Tú recordarás que hace unos 4 años hubo un lamentable accidente aquí en Santiago, en el área monumental, con una excavación. Pero eso se produce en arcilla, en roca eso nunca se produce. Eso es una señal clara de que lo que tú tienes como sección estratigráfica, como material, como suelo en Santiago, responde mal ante la lluvia, se te derrumba con facilidad frente a la lluvia, amplifica la onda cuando hay un terremoto, te da dificultad constructiva en términos de estabilidad. Si tú no estabilizas rápido, en 5, 6, 7 horas por humedad, se te puede derrumbar el material y hay que tomarlo en cuenta y protegerlo lateralmente. Entonces, bajo ese escenario, las estructuras en Santiago debían ser búnker. Es decir, en vez de tú apoyar tus estructuras en elementos verticales como columnas, apoyarlo en muros rígidos. Segundo, en lugar de tú priorizar el primer nivel en Santiago para centros comerciales, tiendas, heladerías, repostería, tú debes tener la menor cantidad posible de hueco. El hueco que tú le pones para la cristalería es una debilidad que le estás introduciendo. Si tú revisas los videos del terremoto de Turquía de fecha 6 de febrero de este año 2023, y estuve en Turquía hace 3 semanas revisando todas las ciudades destruidas, desde allá, desde Adiamán, allá arriba, Adiamán, Kahramanmara, Gaziantep, hasta bajar allá a Hatay, Adana y Antioquia. El nivel de destrucción es el mismo, siempre en los suelos blandos, pero siempre con una configuración estructural donde el primer nivel era comercial y en consecuencia tú no tenías rigidez lateral. Tú necesitas en una estructura aquí en Santiago, en La Vega, en Mao, en Navarrete, en Esperanza, que cuando el sismo empuje la estructura lateralmente, tenga suficiente robustez en el muro para soportar el empuje. Las columnas, y eso es un tema que lo hemos discutido mucho a nivel de la ingeniería, son elementos estructurales verticales que están diseñados para carga vertical, para soportar el peso de la estructura. Si te fallan las columnas, ya la fuerza de la gravedad se encarga de hacer el resto. Desde el mismo momento en que la columna te falla en el primer nivel, porque tú lo que tenías era muchos espacios huecos, entonces la estructura viene y colapsa. Quiere decir que ahí tú necesitas necesariamente, obligatoriamente, una revisión del modelo conceptual en materia de construcción
en Santiago y en el Cibao y comenzar a introducir modificaciones. No es imposible introducir modificaciones, Italia lo hace, California lo hace, Chile lo hace, Japón lo hace. Donde quiera que hay alta sismicidad se están introduciendo modificaciones en estructuras que fueron concebidas bajo un modelo que no entendía claramente cuál debe ser la respuesta de una estructura. Ya entendiendo un poquito más cómo responden los suelos, y lo acabas de ver tú con el tema de Turquía, porque el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, le dijo a la población en una rueda de prensa: las 200.000 viviendas que vamos a construir para la gente que fue afectada, no las vamos a construir en ese tipo de suelo que falló. Las vamos a construir en la periferia, donde hay roca y donde no hubo ningún tipo de daño. Hemos aprendido que ahí el suelo responde mal y las estructuras se caen. Y que aquí en la periferia, donde hay roca, no tuvimos ningún tipo de daño porque se comportan bien. Quiere decir que ya estamos aprendiendo a nivel global. Por eso ese terremoto de Turquía va a cambiar el código de construcción en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Chile, en Japón, en Filipinas, aquí, en todas partes del mundo. Y lo decía en una conferencia hace un par de días en Santo Domingo, donde estaba presente el ministro de Obras Públicas de la Línea de Ascensión, y mostraba lo que pasó en Haití, lo que pasó en Turquía, para que veamos dos sociedades en dos puntos distintos del planeta Tierra, con culturas distintas, con criterios distintos, con modelos económicos distintos, y todo el mundo esperaba que en Haití, como no hay respeto por normas y es un país pobre, sí podía ocurrir eso, pero que en Turquía no. Sin embargo, en Turquía 85.000 estructuras aparentemente robustas, como la que tú ves en la zona céntrica de Santiago, colapsaron. Bien, seguimos esta conversación con el ingeniero Osiris de León, que estaba invitado al programa. No crean ustedes que fue que con motivo del temblor de esta madrugada lo llamamos, ¿no? Porque él reside en la capital y no había tiempo para eso. Ha coincidido y entonces no hemos podido hablar de otros temas, sino que solo de temblor, realmente. Pero sí, la gente está en temblor en la mañana de hoy. No, sí. De camino para acá, todos los medios llamándome con el tema del temblor. Exacto, ¿Cuánto fue la magnitud? ¿Dónde fue que se puede esperar? ¿Para qué hablar de otras cosas? Pero lamentablemente, Osiris, nosotros, los ciudadanos de este país, no estamos preparados para un temblor. La gente no sabe qué hacer ante un temblor. Así es. Y lo primero que hace es correr sin saber para dónde va a correr. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias? Mira, tú has tocado un buen tema, porque ciertamente la gente al momento del sismo no sabe qué hacer. Y te lo voy a explicar de una manera muy sencilla, que la gente lo va a entender con facilidad. El ser humano tiene dos cerebros. El cerebro prefrontal, que almacena el razonamiento, el análisis, esa crítica que tú haces a un determinado tema, a favor o en contra, es tu cerebro prefrontal que está organizando ideas, el pensamiento. Ahora tú tienes un cerebro límbico, primitivo. Y ese cerebro primitivo solamente conoce dos reacciones: atacar o huir. Por eso tú has visto muchas veces en tu experiencia en los medios de comunicación, gente que te dice en un tribunal: mire, la verdad, señor juez, que yo no supe lo que yo hice. Mire, le juro que yo... Y es verdad, créeselo. Porque hay gente que cuando se le nubla el razonamiento, solamente le funciona el cerebro primitivo. Y ataca o huye. El ser humano, al momento de la sacudida sísmica, entra en pánico. Y siempre que tú entras en pánico, tu cerebro prefrontal se va a desconectar. Y va a estar tu cerebro primitivo. Como tú sabes, como ser humano, que tú no puedes confrontar el terremoto, tu reacción es salir huyendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces te vas de una zona de poco peligro a una zona de alto peligro. Pude ver en Haití mucha gente que murió. Yo llegué pocas horas después del terremoto en un helicóptero que le tomé prestado a un senador de la República. Y gente que salió corriendo de su casa, murió en la calle, Jaime, impactado por bloques que venían desprendiéndose de los edificios vecinos. Sin embargo, su casa se quedó intacta. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mejor es que la gente sepa qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico. Y ahí hay una tarea primaria para el gobierno central, el de ayer, el de hoy, el de mañana.
Siempre lo hemos dicho. De hecho, le preparé al Ministerio de Educación, por solicitud del Ministerio de Educación, 2 cápsulas. De aquellas 55 cátedras ciudadanas, 2 tienen que ver con la sismicidad. Para entrenar a los niños en la escuela primaria y secundaria, de cómo reaccionar. Lamentablemente las cápsulas no se están utilizando hoy día, ninguna de las 55. Están ahí, guardadas, después que se hizo una inversión. A nosotros no nos pagaron, pero le pagaron a la empresa que manejó la filmación, la edición, etc. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Si la gente no sabe qué hacer, Jaime, la gente sale corriendo. Claro. Ahora, ¿qué hay que decirle a la gente? Mire, depende de dónde usted esté y cómo es la estructura donde usted está. Por eso siempre lo mejor es cuando tú llegas a la iglesia, tú llegas a una oficina, tú llegas a un estudio de televisión, tú miras a tu alrededor y tú ves qué tan robusta o débil puede ser la estructura y tú comienzas a mirar en los 360 grados de la circunferencia, mira a tu alrededor, cuál es el objeto más alto, más robusto, más fuerte que pueda estar cerca de ti. Lo que te puede matar al momento de un terremoto es que se caiga la losa de techo y te aplaste. Ese efecto que llamamos panqueque o pancake, que lo vi en Turquía, lo vi en Haití, lo he visto en todos los países donde hemos tenido eventos sísmicos y que yo he acudido y que se aplasta. Entonces, ¿qué ocurre? Esa losa cuando viene cayendo, si impacta sobre ti, te mata. Pero si impacta sobre la nevera que está cerca de ti, sobre el gavetero que está al lado de ti, si impacta sobre la cama que está al lado tuyo, entonces te permite sobrevivir porque pierde la energía. Yo le he recomendado a la gente que, por ejemplo, en tu habitación, tú que eres de aquí de Santiago, tengas el gavetero paralelo a tu cama y que haya un pasillo entre la cama y el gavetero. Si un día como hoy, 4:45 de la madrugada, tiembla la tierra, inmediatamente tú sientes la primera sacudida, que no te va a matar esa primera sacudida, ni va a tumbar tu casa, porque onda P, la primera que hace mover, te tiras al piso, entre la cama y el gavetero, con la cabeza hacia la puerta de salida. Y tratar dentro de lo posible que en tu casa, en tu oficina, las puertas abran hacia afuera y no hacia adentro. Si la puerta abre hacia afuera y el sismo deforma el marco y se tranca, no abre, tú puedes golpear la puerta con el pie, con un estante, con un mueble, con algo y abre hacia afuera. Si abre hacia adentro ya se queda trancada hasta que alguien venga y te ayude de afuera hacia adentro, que a veces no se consigue en poco tiempo. Entonces ese programa debía estar permanentemente en los medios de comunicación, auspiciado por el gobierno central. Que diga, Jaime, mira, yo tengo una promoción de educación a la población en materia de sismicidad. Yo quiero que tú me coloques esto 3 veces al día en tu programa. Y que esa campaña la población la valora y le aplaude. ¿Por qué la gente no valora lo que el Estado invierte en publicidad? Porque no le ve valor educativo. Con el tema de la sequía tú no viste un programa educativo. Con el tema de la sismicidad no has visto un programa educativo. Con el tema del COVID no se veía un programa educativo. Entonces, si el Estado invierte recursos económicos en educar a la población sobre qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico, la gente lo va a aprender y entonces ya va a reaccionar de mejor manera y se va a cuidar. Entonces va a mirar, ok, yo estoy aquí, me conviene colocarme aquí. Y entonces de esa manera pudiéramos salvar vidas al momento de un sismo. Hay una pregunta de una televidente, dice que a raíz del temblor, ¿en qué influye este evento para las cordilleras y otras áreas próximas? Por la zona de Navarrete está muy intensa la extracción de arena y esto preocupa a los residentes. Mira, es una buena pregunta. ¿Usted qué día ahí de Navarrete? Las extracciones de gravas y arenas normalmente te van dejando un talud, un escarpe, esa cara vertical que tú ves. Esa cara se mantiene estable bajo condiciones estáticas o bajo condiciones secas. Si llueve mucho, entra en inestabilidad por presión de poro y se cae. Si hay un sismo, entra en inestabilidad y se cae. Pero si el sismo ocurre después de lluvias, como tú has tenido lluvias en estos días, entonces la vulnerabilidad del talud es mucho mayor y se cae mucho más fácil. Hemos visto eso en Japón, que ha llovido por 2, 3, 4 días, el suelo ha estado saturado, ha venido un evento sísmico y la loma entera se ha ido abajo y todas las viviendas que han estado en el entorno han colapsado y han muerto cientos de personas por el deslizamiento derivado
del evento sísmico. Eso quiere decir que las autoridades tienen que estar siempre vigilantes con los cortes, los taludes que se dejan en las áreas de extracción de materiales para garantizar que esté lo más recostado posible. En vez de estar muy parado, que esté recostado, de forma tal de que si te llueve mucho y después viene un evento sísmico, esto se mantenga estable. ¿Tú recuerdas el derrumbe de Carlos Díaz? Sí. Eso fue una situación de saturación del suelo. Ese evento se da también durante un terremoto. Si el suelo está saturado, al sacudirse entra influencia y esa influencia es como el barro que se va cuesta abajo y produce una tragedia. Quiere decir que el tema es importante, la preocupación es importante. Claro, hay una bella carretera, digo bella la carretera por el panorama, que es nueva en cuanto a su asfalto y su preparación, que es la carretera de la Cumbre Tamboril. Así es. Por donde derribaron, ¿verdad?, el vehículo con las hermanas Mirabal. El corte es muy vertical y entonces eso provoca derrumbes de piedra ante cualquier aguacero. O sea, con un movimiento telúrico en una zona propicia para ello, entonces imaginamos que es peor todavía. Es correcto. Mira, en la cordillera septentrional no se recomienda taludes por encima de los 35 grados. Si tú haces taludes de 40 grados, 45 grados, 50 grados, 60 grados, está contraindicado en la cordillera septentrional. Tú tienes que bajar por lo menos a 2 horizontal por cada 1 vertical, para que esté lo suficientemente acostado para que en condiciones meteorológicas adversas, una tormenta, un huracán que te descarga lluvia por 24 horas, 36 horas sin parar, diferente a las lluvias que tú tienes ahora, que son lluvias vespertinas por condensación de vapor de agua. Las lluvias de una tormenta o de un huracán son continuas, no paran hasta que el evento se ha ido. Mientras tú tienes el campo nuboso sobre tu región, te está lloviendo sin parar. Ahí se satura ese tipo de suelo y colapsa. Recuerda que en varios momentos, por lluvias anormales, incluyendo las que tú tuviste en Puerto Plata en noviembre del 2016. Puerto Plata se quedó incomunicada. ¿Recuerdas? Tú no podías llegar por tierra ni por la carretera de Navarrete, Inver, Puerto Plata, ni por la carretera de la Cumbre. Tenías que dar la vuelta por Nagua. Entonces tú tienes que evitar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una emergencia, alguien que quedó herido, una situación complicada para la comunidad y tú tienes que desplazar a mucha gente para un hospital. Entonces no puedes volar helicóptero en ese momento porque las condiciones meteorológicas no te lo permiten. Ocoa se nos quedó incomunicada cuando la tormenta Noel, un derrumbe así, por el tipo de escarpa, el talud era muy vertical al lado de la carretera, en el cruce del Limón, el río socavó el pie del talud y la montaña entera se fue abajo y Ocoa se quedó incomunicada por el sur, por el lado de Baní y por el norte, por el lado de Rancho Arriba, Piedra Blanca. Entonces, solamente vía helicóptero, y te lo digo porque llegué allí vía helicóptero, buscando una respuesta a la situación, porque me convocaron para eso, y la verdad es que era complicado porque había mujeres en estado de parto, ya, para dar a luz, y no había cómo sacarlas. Y hubo entonces que sacar algunas vía helicóptero para llevarlas a un hospital en Santo Domingo, porque no había forma de salir. Eso quiere decir que cuando tú abres una carretera nueva, en una zona de montaña, como la cordillera septentrional, que es mayormente material arcilloso, los taludes tienen que estar lo más acostados posible, considerando 2 cosas. Primero, la pluviometría en la zona, y segundo, la sismicidad en la zona. Y si hay algo que tú tienes que debes prestarle siempre atención en el bloque norte de la isla Hispaniola, es el tema de la sismicidad y el tema de la pluviometría. Si se te combinan las dos, el efecto es muy negativo. Bien, ya no tenemos prácticamente tiempo, Osiris, pero sería bueno hacer una recapitulación de lo ocurrido en la madrugada de hoy. Sí, así es, siendo las 4:45 de la madrugada de hoy jueves, tuvimos un fuerte temblor de tierra de magnitud 4.8 con epicentro en la zona de Altamira, al sur de Inveria, al sur de Puerto Plata, al norte de Santiago, al norte de Navarrete. Por eso se sintió muy fuerte, se sintió desde Montecristi hasta Samaná y desde todo el Valle del Cibao hasta toda la costa atlántica. Mucha gente se levantó en pánico, se levantó preocupada. Hay gente en Puerto Plata que sintió una sacudida tan fuerte que pensó que era de magnitud 7 o superior a 7 y así lo expresó a través de las redes sociales.
porque se sintió bastante fuerte en todas las comunidades que están dentro de la cordillera septentrional, inmediatamente al norte de la cordillera septentrional, que es la costa atlántica, e inmediatamente al sur de la cordillera septentrional, que es el Valle del Cibao. Pero no es una zona que te pueda producir un evento devastador, un evento cataclísmico. El lugar donde se produjo la rotura de la corteza terrestre en la mañana de hoy no tiene capacidad para producirte un terremoto que sea devastador. Sí, la costa norte tiene esa capacidad, pero no fue ahí. Quiere decir que la gente puede estar tranquila. No vaya la gente a pensar allá en Puerto Plata, en Inver, en Guananico, en Cañada Bonita, en Guanábano, en La Travesada, que va a ocurrir un evento por ahí que va a ser devastador. No, en lo absoluto. Es una simple liberación de energía. Es normal, como ocurre en un territorio sísmicamente activo como el nuestro, y lo que tiene que hacer la gente, pues mantenerse pendiente a los medios de comunicación, como los medios tuyos, Jaime Tomás, porque si hay cualquier situación particular en otro lugar del país, pues se le informa a tiempo a la gente para que sepa qué hacer. Pero por el momento la gente puede estar tranquila y confiada de lo que ha ocurrido es un evento normal para una región como la cordillera septentrional. Permítame hacer este anuncio, y es la transmisión de un cafecito especial el próximo sábado desde Moca. Dentro de las actividades de la Semana del Agricultor tendremos al ministro de Agricultura, licenciado Limber Cruz, y a sus viceministros y a otros invitados en este programa, que será transmitido a través de Super K y Dale 101.9 y por las plataformas digitales de El Cafecito. Así es que los conductores serán Iriana Rosario, Janito García, que es mocano, y Jaime Tomás, quien les habla. Será de 8 a 10 de la mañana el sábado, directamente desde Moca. Para despedir a Osiris, yo quisiera decir que lo mandamos a buscar en helicóptero para este programa especial. Así es. Eso yo quisiera decirlo, pero como yo no estoy fantasmeando con estas cosas, él estaba invitado ya con antelación. Entonces coincidió con estos temblores y nos llegó como anillo al dedo. Como anillo al dedo, como dice el buen dominicano. Sí, fue una feliz coincidencia, y qué bueno que en un momento donde la gente del Cibao estaba muy preocupada por el tema del temblor de tierra la madrugada de hoy, pues ya tú previamente me habías convocado para esta conversación hoy entre tú y yo y con el pueblo dominicano. Y nos ha permitido, pues, explicarle a la gente entre tú y yo qué fue lo que pasó, dónde pasó y qué se puede esperar. Y yo espero que entonces en una próxima oportunidad, pues tú y yo podamos abordar otros temas que también son de interés para la sociedad. Yo pensaba hablar de sequía, pero bueno, no se nos queda no para forma. el próximo programa. La próxima, que no será muy tarde, pues estaremos hablando de la sequía. Terminamos el cafecito, gracias, buen día.